Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a aquellos jugadores que se encuentran a préstamo en otros equipos o que se acaban de ir cedidos a otros clubes y que River igual los tiene pensado como para en un futuro sumarlos nuevamente a la plantilla. Ya sabemos que al más grande le gusta ceder a algunos de sus juveniles, sobre todo como para que ganen ritmo de competencia, sabiendo que en la primera división del conjunto de Núñez a lo mejor no tendrían tanto lugar. Lo que se espera es que el futbolista en cuestión que se vaya a préstamo pueda tener minutos, gane confianza y pueda demostrar en la primera división de otro equipo que de esa manera también estará preparado para jugar en River. De hecho, se hizo con Felipe Peña Viafore y verdaderamente las cosas terminaron saliendo muy bien, porque el año en el cual estuvo a préstamo en Lanús le sirvió muchísimo para que hoy River hiciera uso de la cláusula de repesca y de esa manera va a formar parte del plantel conducido por Martín de Michelis de cara a la segunda mitad de este 2024. Vamos a hacer un repaso de 5 futbolistas que no se encuentran en este momento en River, pero que de cara a un futuro no tan lejano podrían sumarse al plantel de primera división del Millonario. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la reciente salida, que es la que obliga básicamente a hacer este video en cuestión. Leandro Peña Viafore, jugador de la reserva, o mejor dicho, exfutbolista de la reserva de River, arregló su préstamo al Elche de España. De todos los jugadores que voy a mencionar en este video, es el único que se ha ido cedido a un conjunto del fútbol del exterior. Los otros 4 están a préstamo en otros elencos del fútbol argentino. En el caso de Leandro Peña Viafore, hermano de Felipe, futbolista que mencioné en la introducción de este video y que regresó al más grande tras su préstamo en Lanús, se ha decidido que se vaya cedido para que empiece a ganar más continuidad. Hay que tener en cuenta que tiene 21 años y que la idea es que en la reserva siempre haya jugadores como máximo de 20 años. Se esperó, es cierto, a que terminara la Copa Proyección, el torneo de reserva que se jugó durante esta primera mitad del 2024, para terminar de cerrar su salida. Es un futbolista que seguramente en un futuro cercano dará muchísimas cosas positivas a la defensa de River y que además, en lo que va de este 2024, hasta ahora ha tenido un rendimiento ejemplar. Es cierto que las lesiones lo han tenido a maltraer en el último tiempo y por eso mismo no ha podido tener la continuidad deseada. Esperemos que en el Elche de España pueda finalmente tener esa regularidad que cualquier futbolista espera, no solamente hablando de aquellos que juegan en la primera división, sino también de aquellos juveniles que necesitan sumar minutos para sentirse importantes. En caso de que logre tener un buen nivel, seguramente River elija traerlo nuevamente antes de lo esperado. Todavía no ha salido si tiene o no cláusula de repesca, pero por lo pronto se irá a préstamo hasta mediados del año que viene. Hay que tener en cuenta que el Elche está en el ascenso español, está jugando en la segunda división de ese país del fútbol europeo y tendrá como objetivo lograr el ascenso de cara a la siguiente temporada. El técnico es un conocido para los que miran el fútbol argentino y sudamericano, es Sebastián Becasese, que acá dirigió nada más y nada menos que a Independiente y a Racing, y es un futbolista que tiene el ok del entrenador para ir a jugar al equipo europeo de cara a la temporada 2024-2025. Esperemos que le sirva muchísimo a Peña Viafore, porque en el plantel de primera de River no iba a tener mucho lugar, sobre todo por la cantidad de jugadores que están llegando en la zona central de la defensa. Con los arribos de Federico Gattoni y de Valentín Gómez, y además las recuperaciones de Daniel Zavala y Ramiro Funes Mori, más los que ya estaban, Paulo Díaz, Leandro González Pires y Sebastián Boselli, estamos hablando de que hoy River tiene 7 zagueros en la plantilla, por lo que era bastante inapropiado que se quedara en ese sentido. Después, es cierto que algunos sí puede cuestionar el lugar a donde se va a préstamo. Alguno podría pensar que lo mejor era que se vaya cedido a otro equipo del fútbol argentino, porque es muchísimo más competitivo jugar en algún club de primera división de nuestro país, teniendo en cuenta que hay otros 27 clubes a los que se puede ir, además de River, y no que se fuera a jugar a la segunda división de España. Pero terminaron siendo decisiones por parte de los dirigentes y obviamente el ok del futbolista también tuvo mucho que ver. Es un jugador que tenía el deseo en algún momento de irse al fútbol del exterior, aunque se sabe que dentro de una temporada lo más probable es que pegue su regreso a River. Esperemos que lo haga teniendo encima
muchísima más continuidad y regularidad. El siguiente nombre que vamos a mencionar en esta lista es otro que también se fue en este mercado, inclusive llegó a jugar algunos partidos antes del parate, porque recordemos que el mercado de pases en el fútbol argentino abrió el 1 de junio y luego de eso se jugaron 2 jornadas de la liga profesional, la cuarta y la quinta. Ahora, cuando se reanude la competencia, nos encontraremos con la 6ª fecha del torneo doméstico. Por lo pronto, quien ven en pantalla es Lautaro Rivero, que es otro defensor central. Quizás el futbolista en cuestión tenía más posibilidades de debutar en primera que Peña Viafore por el hecho de que es un zaguero zurdo. Hoy River tiene muy pocos futbolistas con esas características, por algo se terminará trayendo a Valentín Gómez, y además hay que tener en cuenta que Ramiro Funes Mori estuvo lesionado la mayor parte del tiempo durante el primer semestre y Héctor David Martínez se irá a jugar a otro conjunto del exterior. Por eso mismo en su momento se habló de la chance concreta de que Lautaro Rivero formara parte del plantel. Inclusive también Martín de Michelis lo subió a primera para que realizara en conjunto con los jugadores más experimentados algunos entrenamientos. Sin embargo, teniendo en cuenta que se sabía también que en este receso iban a venir centrales y uno de ellos casi con seguridad iba a tener la característica de ser zurdo, se decidió que se fuera cedido a Central Córdoba de Santiago del Estero sin cargo y sin opción, y con una cláusula de repesca en diciembre y enero de esta temporada. Lautaro Rivero era uno de los jugadores que en la reserva era habitual titular, en todo momento jugó desde el arranque y siempre fue un zaguero muy competitivo que gana bien de arriba, tanto en el área propia como en el área rival. De hecho, en un partido contra Barracas Central fue destacado por el hecho de convertir 2 goles en una victoria 5-0, y además tiene una muy buena salida con la pelota dominada desde abajo. Es un futbolista que de cara al futuro cercano River casi con seguridad va a tener en cuenta. Es cierto que también se ha hablado mucho de otros jugadores que se fueron a préstamo y que tendrían que haber vuelto y finalmente no volvieron. Ahora voy a estar hablando de 3 casos más y ustedes podrán evaluar si son jugadores que debieron en algún momento irse y después regresar, o si en definitiva está bien que todavía se mantengan sus préstamos en sus respectivos clubes. Por lo pronto, en el caso de Lautaro Rivero, jugará en Central Córdoba de Santiago del Estero hasta mediados del año que viene. Hay que tener en cuenta que las exigencias y las formas de jugar del equipo del norte de Argentina son muy distintas a las de River. Por el lado del elenco de Santiago del Estero, estará peleando el descenso de acá hasta finales de este 2024, y además es un equipo netamente defensivo que a veces suele jugar con línea de 3, por lo que Lautaro Rivero podría llegar a desempeñarse como stopper por izquierda. Hay que destacar que ya ha jugado un par de partidos antes de que se parara el fútbol por la Copa América y que seguramente cuando se reanude el mismo va a volver a ser titular. River ya enfrentó a Central Córdoba, por lo que Rivero no va a tener que verse las caras con el más grande en lo que queda de este torneo. Así que veremos si puede desempeñar su rendimiento de la mejor manera como para que a finales de este año el más grande pueda hacer uso de la cláusula de repesca para que pueda volver. Caso contrario, se quedará hasta finales de la temporada, es decir, hasta mediados del año que viene, y ahí se evaluará qué es lo que ha hecho durante toda esta temporada para determinar si debe o no regresar. Yo creo que alguna oportunidad va a tener, sobre todo porque de acá a un año hay muchos centrales que podrían llegar a irse, como es el caso de Paulo Díaz, y además hay que ver el rendimiento de los refuerzos que acaban de llegar. Y nos vamos ahora para la mitad de la cancha para hablar de 3 futbolistas que ya están a préstamo en otros equipos desde hace rato, pero con la idea de reforzar el centro del campo de juego más con vistas a 2025 que en lo que queda de este año. El más grande espera que alguno de los 3 jugadores que voy a estar mencionando ahora pueda tener un rendimiento óptimo en su respectivo equipo como para poder ser repescado, o alguno de ellos inclusive acaba su cesión, por lo que ahí tendrá que definir su futuro. Del primero que vamos a hablar es de un jugador que en su momento el hincha de River sobre todo no estuvo del todo de acuerdo con que se fuera a préstamo a otro equipo, porque todavía no había hecho su debut absoluto con el más grande y porque la realidad es que tenía todas las condiciones, por lo menos por lo que mostraba en la reserva, de poder rendir al máximo con la casaca del más grande. El jugador en cuestión es Esteban Fernández, un mediocampista que algunos lo definen como todoterreno, características muy parecidas a las que tenía, por ejemplo, Nicolás de la Cruz, un jugador que recupera, que juega, que sabe ubicarse correctamente, que hace muy bien los relevos cuando los defensores van al ataque
pero que obviamente al ya tener, como dije anteriormente, 21 años y no tener ese lugar en la primera división, lo mejor, por lo menos según la dirigencia, era que se fuera a préstamo. Terminó partiendo cedido a Newell's Old Boys de Rosario, pero todavía no ha podido encontrar su lugar. En general siempre ha estado en el banco de suplentes, más allá de algún que otro encuentro en el cual sí ha sido titular. La realidad es que no ha podido tener esa competitividad necesaria como para que en este receso River lo fuera a buscar y lo repescara. La realidad es que hoy River estaría trayendo a un futbolista que todos sabemos que es bueno, quizás no el mejor de todos, pero sí que tiene muy buenas virtudes y que podría llegar a rendir en el más grande si es que tiene continuidad, pero por lo pronto la idea de un jugador cuando se va cedido es que la continuidad y regularidad la tenga en ese equipo al cual se va a préstamo, porque si no la cesión no tendría ningún tipo de sentido. El ciclo de Fernández en el conjunto rosarino debería terminar a fin de año. Por lo pronto dependerá mucho de lo que suceda en estos 6 meses para saber si tendrá alguna posibilidad de seguir en el conjunto de Núñez una vez pegue la vuelta o si en definitiva volverá a irse a préstamo. La idea es que no suceda lo que siempre pasa con los jugadores que lamentablemente no tienen continuidad en el primer equipo, sino que tienen que elegir bien, o por lo menos las negociaciones por parte de su representante deben ser óptimas porque no siempre elige el futbolista a la hora de elegir el club. Ese equipo tiene que darle minutos. De hecho, voy a hablar a continuación de 2 jugadores que lamentablemente no es que no hayan escogido bien, pero a lo mejor no pudieron tener el rendimiento acorde por la falta de regularidad que le dieron sus respectivos equipos. En el caso de Esteban Fernández, lamentablemente en Newell's no ha podido tener esa continuidad de partidos y seguramente ahora habrá que esperar a ver lo que sucede en esta segunda mitad del año para determinar si su vuelta a River es o no posible. En cuanto a sus calidades y virtudes, tiene todo dado para rendir en el más grande, pero está claro que si se fue con un objetivo, la única manera de que River lo quiera de nuevo es si cumple con esa meta. Si no lo hace, lo más probable es que vuelva a irse a préstamo a otro equipo. Esperemos que en esta segunda mitad del año pueda en Newell's tener ese recorrido que lamentablemente en la primera parte de su préstamo no lo pudo conseguir. Vamos ahora con un jugador que lamentablemente tuvo un retroceso en el ciclo de Martín de Michelis, porque cuando el actual DT de River llegó, fue el único futbolista que volvía de un préstamo que terminó aceptando como para que pueda tener minutos, y lamentablemente ocurrió todo lo contrario. Tomás Castro Ponce, en su momento, en el final del ciclo de Marcelo Gallardo, se fue primero a préstamo a Godoy Cruz de Mendoza. En el conjunto cuyano, sin tener un super nivel, por lo menos tuvo continuidad, y de esa manera en River evaluaron la posibilidad de que se quedara. Lograron cumplir ese objetivo porque convencieron al futbolista que no es que tenía la intención de volver a irse a préstamo, pero por lo pronto quería saber si lo iban a tener en cuenta como para aceptar o no una posible cesión. Finalmente, lo que terminaron decidiendo era que se quedara en River durante los primeros 6 meses del 2023. ¿Qué sucedió? No se decidió bien. Así como a veces no se elige bien el equipo al cual un jugador se va a préstamo porque es ese propio conjunto el que no le da continuidad, o quizás la manera que tiene de jugar el entrenador que en ese momento está al mando de ese club en cuestión no le termina dando el lugar al futbolista. En los primeros 6 meses de Martín de Michelis no se le terminó dando el lugar, no sé si que merecía, pero sí que habían pensado que se le iba a dar a Tomás Castro Ponce, porque por algo siguió en River por esos 6 meses, y a mitad del año pasado se decidió que nuevamente se fuera a préstamo a Atlético Tucumán por 18 meses. Por lo pronto, hoy en el conjunto tucumano es más suplente que titular. Es cierto que terminó jugando un par de partidos, convirtió un par de goles, por ejemplo, por Copa Argentina, uno de ellos un verdadero golazo, y es un mediocampista verdaderamente con virtudes interesantes. Quizás no de esos volantes que enamoren a la mayoría, quizás no sea un jugador que hoy por hoy el hincha esté loco por volver a ver con el manto sagrado, como si es el caso de Esteban Fernández, que muchos desean que finalmente tenga continuidad en Newell's para poder regresar. Pero aún así, Tomás Castro Ponce es un futbolista muy pero muy utilitario que si llegara a tener un rendimiento óptimo en Atlético Tucumán, se evaluará la chance de que pudiera volver. Por lo pronto, si en su momento, con el nivel que tuvo en Godoy Cruz, se analizó la posibilidad de que regresase y finalmente se terminó dando esa vuelta, me imagino que sin Atlético Tucumán también tiene un buen paso y obviamente se volverá a analizar la posibilidad de que pueda volver a formar parte del plantel profesional de River. No está claro que esto vaya a suceder.
suceder. No sabemos si el objetivo primario es que el futbolista se quede, pero como siempre digo, los niveles de los jugadores son los que terminan decidiendo un poco cómo se mueve el mercado de pases, porque en definitiva, si Tomás Castro Ponce termina teniendo un muy buen nivel en Atlético Tucumán, y River no va a tener alternativa que volver a llamarlo y que cuando termine su préstamo en el elenco del norte de la Argentina, de esa manera pueda volver a formar parte del plantel millonario. Sucedió básicamente con Peña Viafore, porque había superpoblación de mediocampistas centrales y además estaba la información de que De Michelis no estaba verdaderamente muy interesado en volver a contar con él. Pero teniendo en cuenta el gran nivel que mostró Peña Viafore en el Granate, eso provocó que no hubiera otra alternativa que usar la cláusula de repesca, porque verdaderamente si el jugador se va a préstamo con el objetivo de ganar minutos y tener un buen rendimiento, si lo consigue y verdaderamente tendría que el jugador regresar. Por eso mismo, si bien Tomás Castro Ponce quizás no es un futbolista que tenga muchos movimientos destacados, la realidad es que no deja de ser un jugador que si tiene un muy buen nivel en el equipo tucumano, debería tener otra oportunidad en River. Y del último jugador que vamos a hablar es de Tomás Galván, que lamentablemente le está ocurriendo eso que dije al principio o hace un rato, que le ocurre a muchos futbolistas cuando terminan yéndose a préstamo, y es que terminan pasando de sesión en sesión sin lograr tener un rendimiento acorde y óptimo en un equipo en cuestión. Estamos hablando de que Tomás Galván primero de todo se fue a préstamo a Defensa y Justicia. Después, posteriormente, se fue cedido a Colón de Santa Fe y hoy está a préstamo en Tigre. La realidad es que no voy a decir que viene decayendo en relación a los clubes a los cuales se va a préstamo, pero por lo pronto en Defensa y Justicia estaba jugando competiciones internacionales y la realidad es que llegaba a un equipo en el cual en otro momento habían rendido cuando se habían ido a préstamo tanto Héctor David Martínez como Enzo Fernández. Terminó su cesión, Defensa y Justicia no hizo uso de la opción de compra y River decidió volver a prestarlo porque no tuvo la continuidad deseada. En Colón de Santa Fe tuvo un interesante segundo semestre del 2023, sin embargo terminó descendiendo con el conjunto santafesino, lo que provocó, claro está, que el conjunto en cuestión no terminara quedándoselo porque tenía que rebajar totalmente la cantidad de jugadores con los que iban a contar para disputar la Primera Nacional en este 2024. Y a principio de este año se decidió que fuera cedido a Tigre. Si bien es cierto que no es responsabilidad de él el momento en el cual se encuentra el conjunto de Victoria, porque también uno lo puede mirar de otra forma. En Defensa y Justicia no era titular. En Colón de Santa Fe terminó siendo titular, pero estuvo bastante tiempo sentado en el banco. En Tigre quizás está en el equipo más flojo de todos porque está último en el torneo doméstico y la realidad es que si no tiene una buena racha sobre el final de la temporada hay muchas probabilidades que vuelva a descender. La realidad es que en Tigre está siendo titular básicamente todos los partidos y eso también es lo que necesita un jugador cuando se va cedido, pero por lo pronto necesita sentirse nuevamente importante y ser ese jugador que en su momento durante la segunda mitad del 2021 Marcelo Gallardo hizo debutar con la casaca del más grande y verdaderamente tuvo algunas entradas en los segundos tiempos más que interesantes, algunos rendimientos muy óptimos que nos hacían pensar que estábamos hablando de un futbolista que en un par de temporadas podía convertirse en un emblema de la mitad de la cancha de River. Galván juega básicamente mediocampista ofensivo, si hoy regresara en este momento taparía a jugadores como Diablito Echeverri y Franco Mastantuono. Por eso mismo recién estaríamos hablando de un posible regreso de cara al 2025 cuando ya Echeverri, por ejemplo, se vaya a jugar al fútbol de Europa y que cuando todavía también, por ejemplo, Manuel Lanzini no ha definido su futuro, ya que tiene contrato hasta fin de año y podría quedar un hueco bastante importante en el sector medio del equipo, hablando puntualmente de jugadores de características ofensivas. Así que habrá que esperar a que Tomás Galván pueda tener un rendimiento bueno en lo que resta de este 2024 como para que se evalúe netamente sus chances de poder ponerse la camiseta de River otra vez y así tener un segundo ciclo en el millonario. No va a ser sencillo porque de los 5 jugadores que mencioné es el que quizás tenga que tener un rendimiento más preponderante como para que se pueda dar su vuelta, pero no es algo que no pueda conseguir. Es un jugador con mucha calidad, con muchísimas condiciones, con buen balón de media distancia y que River a lo mejor de cara al año que viene podría llegar a necesitar un futbolista así. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video,
La idea cuando los jugadores de River se van a préstamo es que puedan tener la continuidad necesaria en ese equipo al cual se van cedidos para que se pueda posteriormente evaluar y analizar su posible regreso. No son los mismos estos préstamos y cesiones que otros jugadores que se terminan yendo cedidos, por ejemplo como es el caso de Agustín Palavecino, que River lo termina mandando a préstamo para después finalmente venderlo y, para decirlo de alguna manera no tan fuerte, sacárselo de encima. En el caso de estos jugadores juveniles, que todos tienen entre 20 y 25 años, la idea es que puedan tener, como dije, regularidad y continuidad en otro conjunto de primera división, salvo por el caso de Leandro Peña Viafore, que se fue a jugar a la máxima categoría de España. Después, en el resto de los casos, la idea primaria es que se vayan a otros clubes de nuestro país como para que puedan adaptarse lo más rápido posible a la primera división del fútbol argentino, y de esa manera, una vez se puede evaluar la chance de que regresen a River, tengan muchísimos partidos encima y de esa manera vuelvan al Millonario más curtidos y que puedan formar parte del plantel profesional. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.